Déjenme, perdón, voy a hacer algo que espero que sea de las pocas veces que lo hago en predicación, porque el pastor Isaías Rodríguez Arizpe, que ya está con el Señor, a mí me enseñó una cosa, y creo que a muchos de los que están aquí: si te invitaron a dar clase, da clase; si te invitaron a orar, ora; si te invitaron a predicar, predica. Entonces, hoy voy a fallar a ese buen consejo que me dieron hace muchos años. Hoy voy a fallar porque les quiero decir, estaba yo asustado, porque yo decía, no voy a tener tiempo para estudiar. Entonces decidí ponerme a estudiar para esta predicación el lunes y el martes. Dije, a partir del miércoles yo ya no voy a poder hacer nada. Y le agradezco a Dios porque me dio esta predicación. Porque no sabía yo de qué iba a hablar la hermana, el pastor, Oscar, lo que iba a compartir el hermano Víctor. Y creo que Dios sí sabía de qué iban a hablar ellos. Pues vamos a enfocarnos. Y perdón, espero no hacerlo, pero sí me recordé mucho ese consejo. Si te invitaron a dar clase, si te invitaron a orar, si te invitaron a predicar, enfócate en eso. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque la tenemos con nosotros, gracias porque podemos, Señor, obtener bendición a través de tu palabra. Queremos, Señor, centrarnos en ella, queremos enfocarnos en tu persona, queremos escuchar lo que tu palabra dice a nuestras vidas. Señor, tenemos que responderte. Tenemos que responderte porque tú nos has hablado intensamente durante este tiempo. Posiblemente acudimos con menos intensidad durante esta semana a tu palabra, porque nos limitamos un poco, porque nos limitamos al saber que íbamos a estar en conferencia. Pero Señor, tenemos que estar entendidos que tú quieres hablar directamente con nosotros. Gracias por lo que se nos dijo, pero ahora, Señor, haznos buscarte personalmente cada día de nuestra vida. Y enfócanos, Señor, siempre en ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, déjenme decirles cómo, ante esto de que surgía en la conferencia, creo yo, si mal no recuerdo, que era sirviendo a Dios juntos, algo así era el lema de la conferencia. No estaba la conferencia, entonces sirviendo a Dios juntos era lo único que teníamos, como una invitación. Entonces yo dije, ¿y cómo responderemos a esta invitación de parte de Dios? Entonces me centré en esto, Juan 6, 60 al 71, para nosotros poder decir, respondiendo al pan de vida. Nosotros tenemos que ubicarnos en una situación que hemos vivido, situaciones que hemos tenido, situaciones que han pasado en nuestras vidas. Voy a hablar de una situación específica y particular, ficticia, pero que puede haber sucedido de otra forma en nuestras vidas. Un joven o un hombre compró una membresía bastante costosa en un gimnasio. Y en ese gimnasio muy exclusivo, ¿por qué compró esa membresía? Porque él fue a ver el gimnasio, le gustaron las instalaciones, le gustaron los equipos, le gustó la iluminación, le gustó el ambiente, le gustaron las fotografías de transformación corporal que había ahí, la transformación de el antes y el después. Dijo, yo pago por estar en este gimnasio. Todo absolutamente le encantó.
Pero hubo un problema. Comenzó el entrenamiento, comenzó el instructor a exigir disciplina, a exigir esfuerzo, a exigir cambios reales en el estilo de vida. Y el entusiasmo se esfumó. Se esfumó. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de asistir. Nosotros acabamos de estar en una conferencia que realmente fue una tremendísima bendición. El viernes a mí en lo particular fue algo sublime lo que yo escuché aquí. Realmente, ojalá pudiéramos repetirlo por lo menos cada mes. Fue algo de realmente increíble. Y nosotros nos damos cuenta, a veces es la emoción como la del hombre que fue al gimnasio. Cuando la emoción, el entusiasmo de la conferencia terminó, él dejó de asistir. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba dispuesto a hacer lo que el entrenador le estaba pidiendo. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos va a pedir. Es muy fácil para nosotros decir, Jesucristo es el Señor, pero estoy dispuesto a hacer lo que Él pide. Estoy dispuesto, nos gusta su salvación, pero no nos gusta la rendición. Quiero la salvación, no la rendición. Quiero la bendición, pero no estoy dispuesto a la obediencia. Quiero la corona, pero no estoy dispuesto a la cruz. El verdadero discípulo es el que permanece, aun cuando la verdad del Señor Jesucristo confronta nuestro corazón. Y nos damos cuenta que la fe verdadera persevera, donde esa fe superficial se retira cuando se le exige sacrificio. ¿Qué haremos nosotros cuando el Evangelio deje de ser cómodo? ¿Qué haremos cuando el Evangelio nos pida que nosotros hagamos algo por Cristo Jesús? Y nosotros tenemos que darnos cuenta, la manera en que respondemos a las palabras de Cristo revelan la condición de nuestro corazón. La manera que respondemos a las palabras de Cristo revela la condición de nuestro corazón. ¿Cómo respondes tú cuando Cristo confronta tu vida? Dije hace un instante, allá arriba nos fue como en feria, con esas preguntas que, ay caray, y evadíamos todo lo posible las respuestas. Y dábamos respuestas superficiales. No queríamos hablar claro. Ha sido un privilegio reunirnos en esta conferencia. Ha sido una verdadera bendición. Aprendimos lo que significa servir juntos como familia. ¿De qué se habló? Se habló de unidad, se habló de compromiso, se habló de propósito, de todo eso hablamos. Ahora estamos llegando al final, a este momento que viene en la parte final, cuando Dios nos lleva ante una pregunta más profunda y más decisiva. ¿Qué clase de discípulos somos realmente? ¿Qué clase de discípulos somos realmente? En las Escrituras hay una verdad solemne que nosotros nos dimos cuenta al leer esta porción. No todos los que siguen a Cristo le pertenecen. No todos los que siguen a Cristo le pertenecen. No todos los que escuchan su voz se rinden ante su señorío. No todos los que están cerca del Evangelio han sido transformados por el Evangelio.
Y eso lo hemos leído, Mateo 7:21. Son muchos versículos, hay mucha profundidad. Voy a tratar de compartirlo lo más rápido posible. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y de eso es exactamente lo que vemos en este Juan 6, 60, 61. Una multitud sigue a Jesús mientras Él multiplica los panes, mientras hace milagros, mientras satisface necesidades. Pero cuando Cristo comienza a hablar del costo del discipulado, cuando confronta a las personas con su pecado, cuando demanda rendición, la multitud comienza a irse. Entonces, Jesús va a hacer una de las preguntas más penetrantes que están registradas en el Evangelio. Dice Juan 6:67, no todo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? La pregunta no solamente es para los 12, la pregunta es para nosotros el día de hoy. ¿Qué haremos con Cristo cuando su palabra confronte nuestras vidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Él? ¿Qué haremos cuando seguirle implique renunciar a nuestro orgullo, al pecado y a nuestra voluntad, a nuestros anhelos, a nuestros deseos? Si hoy te fuera probada tu fe, ¿permanecerías con Cristo o te unirías a los que se apartaron? En este pasaje vemos una progresión espiritual muy importante. La primera parte es la reacción de los que abandonan a Cristo ante las exigencias, ante la solicitud de rendición. Después, la respuesta de los que permanecen con Cristo. Estaríamos ahí y finalmente se presenta una advertencia solemne. ¿Para quién es la advertencia solemne? Para quien aparenta seguirle. Para quien aparenta seguirle sin haber nacido de nuevo, sin haber sido un convertido. Veamos esta primera parte, la reacción de los que abandonan a Cristo. La reacción de los que abandonan a Cristo. Y ahí vemos varias características. Rechazan la verdad porque no quieren someterse a ella. Juan 6:60 nos dijo claramente ahí, Juan 6:60, no completo, pero estas palabras son importantes. Dura es esta palabra. Y nos damos cuenta, el problema no era falta de comprensión. Ellos comprendían claramente de lo que se trataba, entendían de cuál era el punto. El problema real era falta de sumisión. Jesús no estaba hablando de algo imposible de entender. Ellos lo entendieron perfectamente, entendieron lo que estaba demandando rendición, estaba demandando arrepentimiento, estaba demandando negación a sí mismo, estaba pidiendo una entrega absoluta, una entrega total. Y por eso es que se apartaron, por eso lo rechazaron. Nosotros tenemos que estar bien atentos a esto, porque nos damos cuenta, 1 Corintios 2:14, cómo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? Porque ha sido muy emocionante, ha sido muy intenso lo que hemos vivido en estos días, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que entender el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es: o eres o no eres, o estás aparentando serlo. Porque nosotros recordamos nuestra naturaleza,
Nuestra naturaleza es no estar en los caminos de Cristo. Dice Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es más sencillo rechazar la verdad. Por eso es que es tan poco la cantidad de personas que estamos aquí. Porque es más sencillo resistirnos a la verdad. Y nos damos cuenta que la resistencia a la verdad no es solamente intelectual, es algo espiritual. El corazón pecador quiere un Cristo que le bendiga, un Cristo que le satisfaga, no un Señor que gobierne su vida. Nosotros debemos pensar claramente, debemos ubicarnos, debemos reflexionar en nuestra vida y cuestionarnos. ¿Estoy obedeciendo realmente la verdad que escucho? ¿La estoy obedeciendo o simplemente la oigo? Con oírla no es suficiente. También tendríamos que preguntarnos, cuestionarnos. ¿Hay áreas de mi vida donde sigo resistiendo al señorío de Cristo? El Señor Jesucristo quiere ser Señor de mi vida por completo. ¿Hay áreas que yo he decidido no entregarle? ¿Quiero a Cristo como Salvador? Y todos decimos sí, pero ¿y como Señor? Oímos esto. No consideremos a Cristo como un invasor. Él es el dueño de nuestras vidas. Si realmente lo queremos en nuestra vida. Aquellos que rechazaron la verdad también se ofenden porque la verdad confronta su pecado. Dice 6:61, otra pregunta, 6:61, la pregunta solamente, ¿esto os ofende? Fíjense cómo el Señor Jesucristo conoce perfectamente el corazón que nosotros tenemos. Primero, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahora, ¿esto os ofende? La verdad de Cristo incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque descubre el corazón, porque nos hace ver lo que hay en nuestro corazón realmente, cómo se encuentra. Nosotros tenemos que estar atentos. El Señor Jesucristo no suavizó el mensaje. El Señor Jesucristo fue claro y contundente. El Señor Jesucristo no pretendía retener a multitudes, no negoció la verdad para conservar seguidores. El Evangelio no fue dado para entretener pecadores. El Evangelio es para salvar pecadores. Dios nos está preguntando, Gálatas 4:16. Gálatas 4:16, Dios nos está preguntando. Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y la Escritura más adelante continúa afirmando esa ofensa ante la verdad. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. El problema no es la luz, el problema no es la verdad, el problema es que nosotros hemos amado por mucho tiempo, de muchas formas y de una manera incesante, hemos amado las tinieblas. Hay personas que han escuchado por mucho tiempo, mucho la palabra de Dios. Se conmueven emocionalmente, los vemos realmente
con una emoción que sorprende, pero no cambian. No hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay santidad. La verdad los incomoda, pero no son transformados. Y tenemos que volver a cuestionarnos, volver a reflexionar. La palabra de Dios, ¿qué es lo que está produciendo en tu vida y en mi vida? ¿Estoy dispuesto a abandonar aquello que Cristo está confrontando? Cristo está confrontando una parte de tu vida que tú tienes que abandonar. ¿Estás dispuesto a abandonarlo? ¿Me someto a la verdad o discuto con ella? Otra situación que tenemos que ver. Entonces nos damos cuenta que en ocasiones todo nuestro pensamiento domina y nosotros tenemos que ser transformados. Hemos por mucho tiempo sido de los que buscan los beneficios, pero no una cruz. Seguían a Jesús en este tiempo, muchas personas seguían a Jesús por conveniencia. Por conveniencia. Querían panes, querían milagros, querían soluciones, pero no querían morir a sí mismos. Querían un proveedor, no un rey soberano. Convirtiéndose así, dice Filipenses 3, 18 y 19, solo una porción vamos a tomar de ahí. Le digo, esto está realmente muy intenso. 3, 18 y 19, tomo una porción de ahí. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Nos hemos convertido nosotros también en beneficiarios? ¿O hemos llegado a la transformación? Ellos solamente fueron beneficiarios y al ser solamente beneficiarios se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lo anunció, segunda de Timoteo 4:3. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Y nosotros estamos atentos o estamos haciendo lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que entender, ante la Biblia no hay discusión. La Biblia nos indica lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Hay respuesta para todo en la Biblia. Nos hemos dado cuenta. Y nosotros estamos dispuestos a ser obedientes, estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina no es sencilla, no es fácil. En ningún momento se nos dijo que iba a ser fácil, pero tenemos quien está con nosotros, tenemos quien nos ayuda, tenemos quien nos sostiene. Pero nosotros no confiamos en que está ahí. Nosotros pensamos que estamos solos. Nosotros queremos un evangelio que no confronte. Queremos un evangelio que nos apapache. Queremos un evangelio que nos diga que estamos bien, que podemos hacer lo que queramos, que podemos hacer cualquier cosa, nos está permitido. Nos gusta el evangelio de la libertad, pero hemos sobrepasado y nos hemos ido al libertinaje y hemos hecho lo que hemos querido en todas las áreas de nuestras vidas, desde las visibles hasta las interiores. Las visibles son las más fáciles, esas son las que no cuestan trabajo. Me piden que haga esto, lo hago. Pero las interiores, si nosotros pensáramos en las interiores, ahí es donde todavía está el problema, porque lo exterior habla del interior, lo exterior nos está revelando lo que hay en el interior.
Lo exterior dice cómo está mi corazón y tu corazón. Cuando el corazón se rinde, ya no le cuesta hacer lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que estar atentos. Queremos un evangelio que no nos confronte, hay que ir a otro lado. Queremos un evangelio que no exija santidad, hay que ir a otro lado. Queremos un evangelio que no exija obediencia, hay que ir a otro lado. Queremos un evangelio que no hable de pecado, que no llame al arrepentimiento. Queremos un evangelio sin cruz. Déjenme decirles algo. Un evangelio sin cruz no es el evangelio de Cristo. Sencillo. Un evangelio, cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Necesitamos reflexionar. ¿Estoy siguiendo a Cristo por lo que Él es o por lo que puede darme? ¿Por lo que Él es o por lo que puede darnos? ¿Mi cristianismo gira alrededor de mi comodidad? ¿Estoy dispuesto a obedecer aun cuando me cueste? ¿Cuándo busco a Cristo? ¿Cuando tengo necesidad de algo? Necesito buscar a Cristo en todo momento, aunque Él pida todo de mí. Si tú y yo no nos estamos rindiendo ante Cristo, no lo estás siguiendo, lo estás utilizando. Porque Él se da cuenta de lo que estás haciendo en su vida. Si Cristo solo sirve a tus intereses, ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. ¿Quieres abandonar a Cristo? ¿Quieres abandonar a Cristo porque te cuesta? Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos, y es increíble que se consideraran discípulos, y es increíble que ante estas palabras volvieran atrás. Aquí podríamos decir, culmina la tragedia. La multitud que parecía tan cercana termina alejándose. La multitud que le seguía se empieza a alejar. Y nos damos cuenta que esto no fue una caída accidental, fue la manifestación del corazón, la manifestación de lo que verdaderamente hay en el corazón. Un corazón que buscaba beneficios, pero que nunca le perteneció verdaderamente a Cristo. Y recordamos la primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Somos de Cristo o decimos que somos de Cristo? Porque también Tito lo volvió a repetir, Tito 1:16. Profesan conocer a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Ese Tito está muy difícil. Porque yo siempre he dicho que el corazón, y el corazón, y el corazón. Pero con los hechos, yo estoy demostrando lo que realmente hay en mi corazón. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está Cristo en mi corazón? Hay una prueba
de la fe verdadera. Y la prueba de la fe verdadera no es cómo comienza. Todos comenzamos igual. Todos comenzamos con un remordimiento, como dijimos hace un instante en la clase, un remordimiento. Algunos comenzaron con un arrepentimiento, otros con lágrimas, otros con una confrontación de parte de Dios. Pero la prueba de la fe verdadera no es cómo comienza, la prueba de la fe verdadera es cómo permanece. Nosotros tenemos que permanecer, tenemos que estar entendidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué pasaría con tu fe cuando seguir a Cristo tenga un costo real? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Mi relación con Dios depende de las circunstancias? Porque si depende de las circunstancias, no hay relación con Dios. No hay confianza en Dios. Yo tengo que estar entendido. ¿Por qué permanezco? ¿Porque amo a Cristo o porque me va bien? ¿Por qué estoy permaneciendo aquí? Y esto nos hace ver de todos esos que se alejaron, de todos esos que se fueron, que parecían, pero que al final se fueron. Veamos los que permanecieron, los pocos que permanecieron. Jesús hizo una pregunta directa. El Señor Jesucristo, confrontativo como siempre fue, directo a lo que se tenía que decir. 6:67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieres irte tú también? ¿Quieres irte tú también? Aquí nos damos cuenta que con Jesucristo no hay neutralidad, con Jesucristo no hay tibieza, o te vas o te quedas. No hay términos medios, o te vas o te quedas. Y nos dimos cuenta de que está este segundo grupo, el grupo de los que permanecen cuando otros se van. ¿Por qué has permanecido? ¿Por Cristo? ¿Por comodidad? ¿Por qué has permanecido si no te gusta? Cuando la multitud abandona, hay quienes permanecen. Los que están por Cristo. Los que se dan cuenta de que aunque las cosas son difíciles, hemos entendido quién es Cristo. La Biblia afirma y afirma claramente una gran diferencia que está notoria, que lo hemos notado en este pasaje. Los falsos se alejan cuando la verdad pesa. Los verdaderos permanecen aunque la verdad les confronte. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Cristo tiene un deseo, que Cristo es nuestra única opción. Cuando nos damos cuenta que no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y lo declaró aquí en el 6:68, un hombre le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? No es emoción, aunque él, luego nosotros lo juzgamos y dijimos que era un emocional, pero nos damos cuenta que no es una emoción. En este momento él lo está expresando como una convicción absoluta. Pedro, quien habla, no está diciendo no nos vamos, no porque nos está gustando todo, sino porque nos damos cuenta que fuera de ti no hay nada. Fuera de ti no hay nada. Fuera de ti no hay nada. Y dice Hechos de los Apóstoles 4:12, se lo saben de memoria. Y en ningún otro hay salvación. Pero esa es la parte que nos gusta.
En ningún otro hay salvación. Pero después de la salvación viene el camino de la santidad, viene el camino de la entrega, viene el camino de la transformación. ¿Estamos entendidos de eso? Nos gusta la salvación, nos gusta la bendición, pero la cruz está ahí. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El verdadero discípulo sigue a Cristo no porque le conviene, sino porque sabe que Él es la verdad. Por eso sigue a Cristo y se somete a la palabra. No la andamos negociando, no la andamos barajando para ver qué puedo interpretar, qué puedo obtener. Decía al principio, dura es esta palabra. Dura es esta palabra, eso fue lo que expresaron muchos de los discípulos. Dura es esta palabra. Pero también Pedro 6:68, tú tienes palabras de vida eterna. Por eso decimos que Pedro no solamente es emocional, sino es una persona realmente convencida, es una persona que tuvo sus errores, igual que tú, igual que yo, pero al final prevaleció su convicción. Lo que están haciendo ellos no es que están evaluando a Jesús, ellos se están rindiendo ante Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a abandonar o vamos a permanecer? ¿Vamos a someternos? ¿Vamos a obedecer? ¿Qué es lo que está diciendo? Él no está diciendo esto es lo que me gusta y esto no me gusta. Él está diciendo todo lo que tú dices es vida. Todo lo que tú dices es verdadero. Todo lo que tú dices es real. Aunque no me guste, aunque me confronte. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué vamos a hacer con esas palabras? Con las palabras de Cristo. Tenemos que entenderlas, tenemos que inundarnos de ellas, realmente tenemos que conocer lo que Dios dice para nosotros. Y dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Aquí está la reacción de un hombre. Y nosotros tenemos que atender a cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Cómo reaccionó este hombre y cómo reaccionamos nosotros? Dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las comí. Estamos ya a ese nivel. Y yo entiendo que todos vamos en distintos niveles de maduración. Hay muchos de ustedes que van muy adelante. Habemos muchos que vamos atrás. Pero las actitudes son importantes. La forma en la que nosotros reaccionamos es importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿estamos adaptando la palabra a nuestra vida o estamos adaptando nuestra vida a la palabra? ¿Estamos adaptando la palabra a nuestra vida o nuestra vida a la palabra? Realmente lo que nosotros debemos hacer es adaptar nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que entender que tú y yo estamos equivocados. El único que tiene razón es Dios. El único que no se equivoca es Dios.
nosotros hemos caído una vez y hemos caído otra vez y hemos caído una tercera vez y nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque estamos actuando en base a nuestro pensamiento. Tenemos que actuar en base al pensamiento de Dios, en base a los principios de Dios. Él es un fundamento firme, Él es un fundamento que no va a dejar que nosotros caigamos. Y nos damos cuenta aquí de todo esto. Tenemos que adaptar nuestra vida a su palabra. Y nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe es real y que por eso estamos aquí. Hemos oído muchas vivencias esta semana, vivencias reales, sorprendentes. Esto sí lo puedo decir porque no estaban las damas. Viene ayer, ¿verdad, Diego? Un joven varón que se le dice que nos comparten que ha estado en distintos lugares, distintos países, confiando en Dios, dependiendo solo de Dios, dependiendo solo de lo que Dios les permita hacer. También oímos acerca de cómo se fueron a Ecuador sin nada. Si Dios sostiene, allá te vas a quedar 9 años allá, porque Dios sostiene. Y nosotros nos damos cuenta, son palabras insignificantes, pero dice Juan 6:69, nosotros hemos creído. Por eso permanecemos, por eso estamos aquí, por eso no nos movemos, porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque adaptamos nuestra vida a sus principios, no modificamos sus principios a nuestra vida. Nosotros tenemos que entender, y nosotros cuando oímos nosotros hemos creído, nos damos cuenta que sinceramente esto no fue una emoción, esto no fue un impulso, esto no fue un momento, esto fue una fe que se arraiga y permanece. Estamos así, estamos listos para mantenernos. 8:31, no es la hora, es el versículo. 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra, no en mi interpretación de su palabra, no en mi entendimiento de su palabra. Permanecer en su palabra. Hay una instrucción muy clara para nosotros en Colosenses 2, 6 y 7. Hay una instrucción muy clara, la recorté por la cuestión de los tiempos. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y eso nos hace realmente reflexionar. ¿Realmente estoy andando en Cristo Jesús? ¿Estoy caminando en los pasos que Él dio? ¿O estoy haciendo las cosas como yo quiero? ¿Estoy arraigado y sobreedificado en Él? ¿Estoy realmente haciendo eso? La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien. Se prueba cuando todo cuesta. Y a pesar de eso, permanecemos. El verdadero discípulo no solamente cree en Cristo, le cree a Cristo, no solamente cree en Cristo, sino que además le cree a Cristo y permanece en Cristo. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas y estamos casi a punto de terminar. Y nos damos cuenta que viene la parte más difícil.
No sé qué pretendía Dios, porque es sorprendente. Primero, hablar de los que se fueron, de los que se quedaron, pero luego viene una advertencia muy solemne, muy difícil, y nos damos cuenta y tratamos de ajustarnos. Aún entre los 12, aún en la iglesia, aún en los creyentes, había un perdido. Está haciendo una advertencia solemne. Y esta es la parte que yo quiero que pongamos mucha atención. Dice el penúltimo versículo que leímos: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Judas estaba cerca de Cristo, pero Judas nunca le perteneció a Cristo. Judas escuchó sermones perfectos, enseñanzas sublimes, vio milagros, caminó con Jesucristo, y aún así murió perdido. Cercanía no es lo mismo que conversión. Puedes estar en la iglesia, podemos estar en la iglesia, servir en un ministerio, conocer doctrina y no haber nacido de nuevo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y la respuesta: nunca os conocí. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo es posible que se le escriba a una iglesia estas palabras, donde les dice examínense? Le está diciendo a una iglesia, no le está escribiendo a inconversos, le está diciendo a una iglesia: necesitas examinarte, necesitas evaluarte, necesitas verificar si estáis en la fe, porque es posible. De ahí concluimos que alguien no esté en la fe. Y nosotros nos damos cuenta que es muy fácil aparentar, es muy fácil intentar engañar, y nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios nadie lo engaña. Judas parecía un discípulo, nadie absolutamente sospechaba de él, pero Cristo veía lo que había en su interior. Nosotros debemos examinarnos. ¿Mi cristianismo es de apariencia? ¿Es de arreglarme para el domismo? ¿Estoy confiando en las actividades en lugar de confiar en Cristo? ¿Estoy participando en las actividades en lugar de participar con Cristo? Judas oyó la verdad día a día, pero jamás se rindió a ella. Estuvo más cerca que cualquiera de nosotros de Cristo Jesús, pero no le perteneció. Escuchar sermones, escuchar predicaciones, venir a la escuela dominical no salva. Conocer la doctrina no salva. Solo Cristo salva. Solamente Cristo salva. Y nosotros tenemos que ver, ¿has tenido realmente un arrepentimiento genuino? ¿Has tenido realmente un arrepentimiento genuino? Eso va a verse. ¿Has nacido de nuevo? ¿O estás acostumbrado al ambiente de la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? La pregunta del Señor Jesucristo todavía es vigente. La pregunta que escuchamos hace un instante: ¿queréis acaso iros
¿también vosotros? No hay neutralidad. Delante del Evangelio no hay neutralidad. O Cristo es tu tesoro o te vas a alejar de Él. O Cristo es tu tesoro o te vas a alejar de Él. Ya vimos a los que abandonan a Cristo, a los que permanecen en Cristo. Y desgraciadamente también vimos a los que aparentan seguir a Cristo. 3 grupos: los que se van, los que permanecen y los que aparentan seguir a Cristo. ¿De cuál grupo soy? La pregunta no es, ¿vienes a la iglesia? La pregunta es, ¿permaneces en Cristo, en sus principios? La pregunta con los varones estuvo intensa, la pregunta general, pero las preguntas particulares estuvieron más intensas. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Va a llegar el día en que la emoción se va a acabar y las multitudes van a desaparecer. Las apariencias se van a caer y solamente van a permanecer los que quieren servir a Cristo. Vamos a tener una oración en este instante. Señor Dios, has examinado mi vida. Has examinado a través de tu palabra mi vida. Y yo quiero expresar que yo quisiera ser de los que permanecen. Yo quisiera ser de los que te pertenecen. Ese es mi deseo. No sé si haya aquí alguien que no esté perteneciendo a Cristo. O no sé si haya aquí alguien que esté guardando apariencias. Pero si esa es la situación, este es el momento en el que nosotros tenemos que definirnos. Nos damos cuenta que hemos estado cerca del Evangelio durante años, pero nunca nos hemos rendido a Cristo. Quizás conoces doctrina, quizás sirves, posiblemente participas, pero en el fondo sabes que tu corazón sigue lejos de Dios. Hoy tenemos una oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de rendirnos verdaderamente ante el Señor Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad como familias de rendirnos delante del Señor Jesucristo y de decir, aquí estoy, yo quiero servir como familia, yo quiero servirte juntos. No había tomado esta decisión, rendirme delante de ti. Me había acostumbrado a las apariencias, me había acostumbrado a simplemente participar, pero hoy entiendo que tengo que pertenecerte a ti, que esto es importante, que esto es lo verdadero, que esto es lo que permanece. ¿Qué vamos a responder si Cristo dice hoy, también tú quieres irte? ¿También tú quieres irte?
Te quiero decir, y creo que lo entiendes perfectamente, he endurecido mi corazón por mucho tiempo, y tú también lo has endurecido por mucho tiempo, pero hoy es el tiempo de venir a Cristo. Hoy es el tiempo de rendirnos ante Él, completa y totalmente, arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestra falta de diligencia, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho sin considerar a Cristo Jesús. Hemos hecho las cosas como hemos querido, hemos hecho las cosas sin tomarlo en consideración. Y nosotros hoy nos damos cuenta que debemos venir a Cristo, que debemos venir ante aquel que es el único que tiene palabras de vida eterna. Solo hay dos respuestas ante esto: o te apartas o te rindes completamente ante Él. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quieres irte o te rindes completamente a Él? ¿O seguirás guardando apariencias? Si estás guardando apariencias o si quieres irte, tienes tu opción, pero la opción es rendirte ante Cristo. Y hoy puedes hacerlo. Si no habías pensado en esto, es el tiempo para hacerlo. Es el tiempo para venir. Es el tiempo para decir: viví en mi pensamiento, pero nunca anduve en Él, en Cristo Jesús. Necesitas andar en Cristo. Necesitas arraigarte en Cristo. Necesitas sobreedificarte en Cristo. Yo también lo necesito, y yo también me pongo delante del Señor para que Él me transforme, para que Él me dirija, para que Él me lleve por sus caminos. Quita todo pensamiento de nuestros corazones. Quita nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro apego al qué dirán. Y entrégate a Cristo. Y esto se va a hacer evidente. Los cercanos van a notarlo, y posteriormente todos nos vamos a dar cuenta. Señor Dios, ¿cómo respondo al pan de vida? ¿Cómo he respondido al pan de vida? ¿Me he acostumbrado? ¿Estoy guardando apariencias? ¿O el día de hoy he decidido rendirme? Gracias, Señor, por quienes han tomado decisión de rendirse delante de ti. Gracias por quienes hemos tomado decisión de rendirnos delante de ti el día de hoy, de dejar nuestras apariencias, de dejar nuestra religiosidad, de dejar nuestra comodidad, de entregarnos, de tomar nuestra cruz. Permite que así sea, Señor. Y Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este día. Gracias por lo que escuchamos durante todos estos días. Te pedimos, Señor Dios, todo esto por Jesucristo. Amén.